Muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Isaac y voy a hacer la presentación de mi exposición acerca de la inteligencia emocional. Mi parte es sobre el cerebro emocional. Gabriel Isaac Monte Rodríguez para servir. Voy a comenzar dando una pequeña introducción sobre el desafío de Aristóteles. Aristóteles nos enseña el poder que tienen las emociones a través de unos relatos. Por ejemplo, el siguiente es: un día de un clima no muy agradable, en el cual la mayoría de la población se, se sentía de mal humor, un conductor de autobús decide cambiar su actitud para así mejorar la de todos sus pasajeros, con tan solo diciendo un buenos días con mucho entusiasmo cada vez que uno de sus pacientes entraba en el autobús. De esta forma, siguió de la misma manera y comenzó a contar sobre una película recién estrenada en esos días, de una manera muy entusiasta, de forma que, de que sus emociones y que su entusiasmo se contagie a los demás, y así las personas puedan cambiar de autoestima, ya que las emociones son cambiantes y también contagiosas. Del mismo modo, cada que sus pasajeros salían del autobús, él les deseaba que tenga un lindo día, y así sucesivamente. Las emociones son cambiantes. También nos hablaba sobre la, sobre la torpeza emocional, lo cual es alimentado hoy en día por las noticias, por las fuertes noticias que normalmente recibimos a través de la radio, de las revistas, de la televisión, etcétera. Esas noticias es lo que mantiene la torpeza emocional viva. Ahora bien, comencemos. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, aquí nos muestra un matrimonio muy apegado a su hija, una niña de 14 años que un parálisis cerebral la dejó en silla de ruedas. El matrimonio siempre estaba pendiente de la niña. Ellos viajaban en tren, el cual pasaba por un puente. El, eh, una barcaza chocó el ferrocarril, el cual se dirigía directamente hacia un lago. Los padres, en lo único que pensaron en ese momento fue en cómo poner a salvo a su hija. Bueno, de alguna forma lo lograron. De alguna forma, ellos pudieron poner su hija a salvo, dándola en manos de los rescatistas. Minutos después, el vagón terminó de hundirse, así terminando con la vida de estos dos. Bueno, el ejemplo que nos da aquí es que la finalidad de esos padres era la supervivencia de su hija. Eso era lo único que yo tenía en mente, sin importar qué les pasara a ellos. Aquí creo que ese es un claro ejemplo de lo fuerte que son las emociones, ya que en ese caso, como les estuve contando, los padres lo único que tenían en mente era salvar a su vida sin importar lo que les pasara a ellos. Muchos dicen que al buscarles la explicación relevante de cómo las emociones determinan el resultado de una situación difícil, de modo que el corazón predomina sobre la cabeza. En ese caso, como el ejemplo que les acabo de poner, lo que predominó aquí fue el sentimiento del amor, lo cual hizo que esos padres se lanzaran a salvar a su hija antes que a su propia vida. Otro ejemplo, otro ejemplo que hay es sobre un caso en el que el sentimiento que predomina no es el amor, sino el miedo. Las emociones nos permiten resolver adecuadamente los inmensurables desafíos a los que nos enfrentamos, ya que las emociones tienen un valor de supervivencia. En este caso, como pueden ver, eh, es una terrible tragedia que sucede en una familia donde una niña, donde su hija
de alrededor de 10 a 14 años, se esconde dentro de un armario para jugar una broma a sus padres. Estos están fuera de la casa, llegan pasado de las 12 de la noche. Sus padres piensan que su hija va a dormir en la casa de una amiga y el padre escucha un sonido en la habitación de su hija e inmediatamente saca la pistola para, para mirar quién anda merodeando en su casa a esas horas. Y cuando llega ya al armario, dispara sin pensarlo. Le da 3 tiros al armario. Y ahí le pegó uno a su hija en el cuello, lamentablemente. 12 horas después, 12 horas después, la niña murió. Una lamentable historia. Pero el miedo que llevó a proteger a su familia del peligro, fue precisamente ese mismo miedo que lo llevó a tomar su pistola para mirar quién era el intruso que él creía que merodeaba en su casa. Pero ese mismo miedo fue también el que lo llevó a disparar antes de que pudiera ver el blanco, incluso antes de que pudiera darse cuenta de escuchar la voz de su propia hija. Todos sabemos que hay emociones más fuertes que otras. En este caso, la emoción que predominó fue la del miedo. Eso es lo que le llamamos un secuestro emocional, por así decirlo, un atraco neuronal, en el cual una emoción se hace cargo, o sea, se hace cargo de tu cuerpo y hace acciones de las cuales después de que todo vuelva a la normalidad, te arrepientes. Anatomía de un secuestro emocional. Bueno, yo definiría un secuestro emocional cuando una de las emociones más fuertes, como ya les había dicho, existe, toman control total de nuestro cerebro y así actúan por sí solas. Eso es lo que yo defino como, esa es mi autodefinición de lo que es un secuestro emocional. Un momento. Ok. Y por un ejemplo, donde un ladrón común entra a una casa, el cual ya tiene varios robos, y decide hacer su último robo para retirarse, ya que debido a una enfermedad que tiene su sobrina y su hermano, decide entrar a una casa de una persona muy rica y al entrar ve a una de las personas que viven ahí, la cual él amarra y la amordaza. Luego, ya que termina de robar y va a salir, lamentablemente se encuentra a otra persona y hace lo mismo con ella. Ya cuando se va, una de ellas le dice que no va a descansar hasta que la policía lo encuentre, ya que ella nunca iba a olvidar el rostro de él. En ese momento, el miedo y el odio se apoderó de su cabeza. Ahí hubo un atraco neuronal, ya que esas dos emociones se apoderaron de él. Y en ese momento, él tomó una botella y la golpeó a ambas hasta dejarlas inconscientes. Pero fue ese mismo miedo de que lo atraparan que hizo que él tomara un cuchillo y la apuñalara a ambas hasta matarlas. Luego de 25 años, aún él cuenta la historia de que simplemente su cabeza se nubló y que incluso hasta ahora se arrepiente de haber hecho eso. Aquí explica algo de lo que ya les he dicho, de que cuando las emociones toman control, luego de que todo vuelva a la normalidad, queremos, luego de que todo vuelva a la normalidad, queremos arrepentirnos. Bueno, dicho eso, claro está de que no cada vez que suceda un secuestro emocional significa que nosotros vamos a cometer acciones tan drásticas como la de matar a una persona o así sucesivamente. También puede ocurrir con su pareja o con una persona que esté en un autobús que haya hecho algo indebido o con sus hijos. No simplemente quiere decir que sea
un acto tan atroz como el de matar a una persona. Bueno, la sede de todas las pasiones. Podemos decir que la amígdala es donde se producen las emociones. Dicho está. En un caso donde a un joven le extirpan la amígdala quirúrgicamente, este chico perdió todo el interés en la persona y cómo referirse y decidía incluso sentarse solo. Pero eso no quiere decir que él haya perdido la habilidad. Él tiene una habilidad total de crear una conversación, pero ya no reconocía ni a sus amigos íntimos, ni siquiera a su madre. La amígdala constituye una especie de, constituye una especie de depósito emocional y de significado. Lo que quiere decir que una vida sin amígdala es una vida sin significado personal. Bueno, en este caso está lo de, en este caso está lo del centinela emocional. Aquí cuenta una historia en la que un chico estaba de vacaciones y decide irse a un lugar de Inglaterra, ver un lago, así sucesivamente. Cuando está ahí en el puente mirando hacia el lago, mira a una niña que está mirando con una mirada aterrorizada hacia el lago. Y él, antes de darse cuenta, ya había saltado al lago, antes de quitarse los zapatos, el pantalón ni nada por el estilo. Luego de estar dentro del agua, fue que se dio cuenta que lo que la niña miraba era un niño que se estaba ahogando, el cual milagrosamente pudo salvar. Muchos se preguntarán, ¿qué hizo a ese joven que saltara sin pensarlo al lago, sin saber ni siquiera qué era lo que pasaba exactamente? Bueno, la respuesta, como ya les había dicho, está en la amígdala. Ese folleto nos quiere explicar de una manera muy clara e interesante, a través de cortas historias y explicaciones, las importancias que tienen las emociones en los seres humanos. A tal nivel de que las emociones pueden tomar control completo de nosotros. Pero también tenemos que reconocer que hay momentos en los que nosotros podemos dominar nuestras emociones. Por ejemplo, todos sabemos que hay emociones más fuertes que otras. Por ejemplo, está la explicación de la felicidad y la tristeza. La felicidad es una emoción más fuerte que la tristeza, ya que uno puede llorar de lo feliz que está, de lo feliz que está con alguien, pero no podemos reír de lo triste que estamos. Eso también lo va a ver. Hasta aquí fue mi parte y espero que hayan disfrutado y entendido todo el tema.